Bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga más. Este es el día que el Señor ha preparado, así que alegrémonos, gocémonos en Él. Aleluya. Estamos en el mejor lugar del mundo, en la casa de Dios. Así que acompáñenme a ponerse de pie y vamos a una oración para dar inicio a esta enseñanza en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias le damos por su amor, su misericordia. Gracias por permitirnos, Dios, llegar a este lugar. Aleluya, para así un día más estar en su santa presencia, Señor. Pedimos, Señor amado, en este día que sea usted cubriéndonos, que sea usted, Dios, llenándonos con su Santo Espíritu y que todo lo que vayamos a hacer en este día sea bajo su voluntad, Señor. Aleluya, que sea usted, Señor amado Dios, que tome el dominio, el control de esta enseñanza, del culto que vamos a celebrar, Señor amado Dios, y de todo, Señor, lo que va a pasar en este lugar. Señor, que tu Espíritu Santo sea el invitado de honor. Que la ventana de los cielos sean abiertos, Señor, y tu Espíritu Santo comience a derramarse sobre este lugar. Gracias, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden estar sentados, amados hermanos. Vamos a iniciar con los que están, porque son los que llegaron primero y son los que quieren escuchar la enseñanza. A través del tiempo se viene dando esta enseñanza sobre lo que es nuestra profesión. Así que allá en Santo Domingo estudiamos leyes, estudiamos derecho y sabe que aquí en este país para quizá poder ejercer esta carrera uno debe tener un nivel de inglés bastante avanzado y yo no tengo eso tampoco, ese nivel, pero sí, gloria a Dios por lo que nos has dado y por lo que estamos haciendo aquí en este país. Así que vamos a hacer una comparación prácticamente de lo que la Biblia nos refiere en cuanto a leyes y estatutos y muchas cosas que quizá usted dice, wow, pero ¿cómo fue? Todo viene de allá, de que el Señor hizo el cielo y la tierra. Aleluya. Así que vamos a entonces hablar sobre el estudio del derecho en cuanto concierne también a la Biblia. Nosotros nos preguntaríamos, ¿cómo sería el mundo sin reglas y sin ley? Usted se ha hecho esa pregunta, ¿cómo sería el mundo sin reglas, sin ley, sin nadie que haya autoridades? ¿Cómo sería? Sería un caos verdaderamente, un caos verdaderamente. ¿Por qué? Porque, como dice la Biblia, todo el mundo haría lo que bien le convendría, ¿verdad que sí? Todo el mundo hace lo que quizá quiere hacer, meterse a robar, tener mucho dinero, no importa porque no hay ley. Yo puedo robar, entrarme al banco, nadie va a trabajar. Entonces, si una persona quizá a mí no me cae bien, ¡pam!, lo mato ya. Eso no me cae bien. No hay ley, yo estaría libre de todo. Pero quien nos creó no es un Dios loco. Todo lo que hizo fue perfecto y lo hizo conforme a su voluntad. Podemos encontrar que al principio, cuando Dios hizo el cielo y la tierra, todo vino, hizo al hombre, y todo podemos comenzar a ver qué fue lo que empezó con los hombres. Caín se llenó de odio, mató a su hermano Abel. Bueno, todavía no había tribunales para juzgar a Caín. Solamente Dios podía hacer algo. Y la Biblia dice lo que le dijo Dios a Caín. Mira, ¿dónde está tu hermano? Pero Caín pensaba que Dios no lo sabía lo que había hecho con él. Entonces, todos sabemos la historia de que Dios le dijo a Caín que cualquiera que lo matare por ahí iba a ser maldito a él. Pero en ese entonces solamente habían 3 personas y todavía ni Adán ni Eva eran ningunos jueces para poder apresar. Todavía no existía nada de eso. Pero sí, en el transcurso de la Biblia podemos encontrar en Génesis de que ya cuando la humanidad va aumentando, va creciendo, de que la maldad de los hombres se vuelve peor, se vuelve mal, entonces hay que buscar una solución para esto, lo que está aconteciendo. Entonces vienen estatutos
creado quizás si no lo vemos de una forma creadamente por Dios, sino inmediatamente los hombres de Dios y todo el que está ahí, bueno, vamos a hacer cárceles para quienes, para los que cometan algún delito, y todos podemos ver que en el transcurso de tiempo, gente muy mencionada, pero también nosotros podemos ver que existe lo que es la justicia, pero existe lo que es la injusticia también. Podemos encontrar el caso de José, cuando los hermanos lo vendieron, y todo lo que pasó, todo lo que aconteció. Recordemos que Josué pasó por muchas situaciones difíciles. Lo primero es que después que él está ahí trabajando, que esta mujer se quita todo para ver si José puede caer en pecado. Entonces viene la ley de los hombres, la que entra inmediatamente. Y dice que José fue encarcelado por causa de la mujer de Potifar. ¿Verdad que sí? Pero vemos lo que es la injusticia. Y hoy día podemos ver muchos casos de personas que están presas en la cárcel, que son personas inocentes. ¿Por qué? Porque no tienen una persona quien lo defienda, no tienen un abogado, quizás un juez que no es imparcial. También de esta manera, entonces podemos ver que hay personas que están presos, quizás porque se robaron una gallina. Allá estamos hablando de Santo Domingo prácticamente. Si se roban una pierna de salami, y hay otros que se han robado millones y millones y millones y millones, que han defalcado lo que es el Estado, y están presos en su casa, tranquilitos, con aire acondicionado, con muchos millones entrándole diariamente, pero ese que se robó la gallina está a 30 años preso. Es lamentable el caso, pero así es que estamos viviendo hoy día la humanidad. Como dijimos al principio, ¿cómo sería el mundo sin reglas y sin ley? Es un mundo, en un mundo sin reglas y sin ley, a la verdad sería un caos total, como dijimos al principio, todo el mundo hace lo que bien le parezca. Entonces, podemos ver de que después, cuando ya entra Moisés, entonces ya el pueblo, después de haber salido de Egipto, cautivado, entonces Dios lo envía al desierto y va por ahí con todo el mundo, todo lo que se llevaron de Egipto. Y podemos ver que Dios en el desierto entonces establece lo que son los mandamientos, ¿verdad que sí? Le pone reglas a un pueblo que está sin ni una, que todo el mundo vociferaba, viendo la grande maravilla que Dios había hecho para sacar a su pueblo de Egipto, viendo cómo pasaron todas las plagas. Ellos vieron todo eso, en su vida nunca lo habían visto. Pero el pueblo de Israel fue un pueblo muy malo, muy mal agradecido, sabiendo todo lo que Dios había hecho en el transcurso del tiempo, de todos los años. ¿Sabes lo que son 400 años tal cautiverio? Vienen generaciones, mueren, vuelven otras, y así sucesivamente, hasta que un día Dios había dicho que iba a liberar a ese pueblo. Entonces, de ahí en adelante, entonces, podemos ver que Dios escogió a Moisés y le escribió en tabla lo que son los 10 mandamientos, y de ahí en adelante, entonces, el pueblo, aunque quizás no lo cumplían a cabal, pero todos los pueblos, todos los países que no tienen reglas, sería un caos, ¿verdad? Totalmente. Entonces, por eso existen lo que son las reglas en todos los países del mundo. Aquí en este país, recuerde que si usted comete un delito, comete una falta, comete cualquier cosa, si no va preso, tiene un ticket. Y si usted sabe que si no se puede correr a más de 20 y corrió a 25 o a 30, la cámara le toma la foto, ¿verdad que sí? Entonces, todas esas cosas son leyes, órdenes
que nosotros debemos de saber. Pueblo, la Biblia no se centra principalmente en asuntos de derecho secular, es decir, no religioso, pero lo que dice sobre la ley influyó enormemente en los sistemas jurídicos posteriores de muchas partes del mundo. Los siguientes fragmentos también demuestran que los antiguos hebreos daban por sentada la existencia de un sistema jurídico sofisticado. Asimismo, sugieren que las enseñanzas bíblicas sobre normas sociales complejas, por un lado, muchos pasajes enfatizan el respeto a la autoridad y la aceptación de las jerarquías sociales tradicionales que permanecían a esclavos, sirvientes, pobres y mujeres en posiciones subordinadas. Por otro lado, también otros pasajes reconocen la necesidad de tratar a toda persona con justicia y de evitar la corrupción que la riqueza y el poder proporcionan. Algunos pasajes también apuntan a una igualdad subyacente entre todas las personas. Desde el principio, eso es lo que ha existido, la igualdad. Todo el mundo igual para Dios. Pero en el sistema corrompido que vivimos, no es así, lamentablemente. Muchas veces tenemos dentro de las autoridades muchas personas de eso que son corruptos. Es decir, quizás no solamente en República Dominicana, en cualquier otro país del mundo. Usted sabe que dice por ahí un refrán que por la plata bala el mono. ¿Verdad que sí? Entonces, muchas veces no hay imparcialidad. Cuando todos somos iguales delante de Dios. Sea negro, sea blanco, oscuro, todo. Porque todos somos creación del Señor. Entonces, creo que todos nacemos para vivir dignamente. Ahora, de que cada uno de nosotros coja un camino desviado, ya eso depende de nosotros, de cada uno. En los 10 mandamientos son las normas legales, como decíamos ahorita, conocidas en la Biblia. Lo podemos encontrar en Éxodo, en su capítulo 20, y en Deuteronomio 5, 6 a 2 también. 4 de estos mandamientos se convirtieron en elementos fundamentales de la mayoría de las leyes seculares. Los que prohíben el asesinato, todos sabemos, no matará. Dios lo dijo en su palabra, no matará. El adulterio, el robo y el falso testimonio contra el prójimo. Miren, muchas veces hasta eso la persona lo disfraza. Mira, yo te voy a buscar a ti de testigo, tú vas a decir esto, que ha pasado así, de esta manera, cuando verdaderamente no fue así que sucedió. Entonces, desde ese entonces, desde aquel tiempo, en la Biblia también buscaban testigos falsos para que hablaran en contra de tal persona. Hoy mismo podemos encontrar esa similitud hoy día en cada uno de los países donde nosotros procedemos. También no harás ídolo ni te postrarás ante ellos. No usarás el nombre de Dios en vano. Santificarás. Bueno, ya eso era en el pasado. Y 2, establecen ideas sociales más que normas legales precisas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No codiciarás la casa, la mujer y el siervo. Entonces, esas son cosas que también son normas en las cuales hoy día debemos de seguir cumpliéndolas. ¿Qué? Debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Pero hoy día vemos cosas diferentes. Antes de yo venir aquí, la semana pasada, vi que una niña mató a su padre. Increíble, allá en las Guaranas de San Francisco de Macorís. Y no siempre uno no lo ve tan complejo porque cada rato uno ve que el hijo mata a su padre, que también el padre mata a su hijo. Y estamos viviendo en un mundo donde reina lamentablemente la maldad. Ahora, ¿quiénes debemos hacer la diferencia? Usted y yo, que hemos conocido del Señor, que hemos llegado a los pies de Dios
y debemos ser un espejo para que otro pueda ver la falta de ellos. Entonces también, iglesia, los primeros jueces, vamos a ver. Recuerden que en una ocasión el suegro de Moisés fue a visitarlo en el desierto. Cuando ellos estaban en el desierto, Yetro fue y lo visitó, y cuando él encontró a Moisés, que él era como el principal, pero también tenía que observar todo lo que está pasando en el pueblo. Y era una carga bastante pesada para él. Entonces, este señor, como de edad avanzada, ya con mucha experiencia, entonces le dice, mira, yo estoy viendo que tú estás haciendo un trabajo y te va a agotar. Entonces, tú tienes que buscar hombre de confianza, hombre de ti. ¿Para qué? Para que ellos también puedan juzgar, ellos puedan ver lo que el pueblo te está trayendo a ti, y esa persona entonces vienen y te da un veredicto, mira, fulano y fulano. Pero era algo agotador. Ahora tenemos la justicia en todos los países del mundo. Hay una Suprema Corte de Justicia. Aquí en Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, la Suprema Corte de Justicia de México, y así sucesivamente. Entonces todo viene viene una rama, vienen ramas diferentes, y así sucesivamente. Entonces, todos los tribunales tienen su jerarquía. Hay tribunales que son unipersonales, que son los que son dirigidos por un solo juez. Hay tribunales que son, ¿cómo se llama? Es más así, le ayúdame que usted es abogado también. Bueno, los tribunales que tienen más de una persona, que es, vamos a poner la Suprema Corte de Justicia de... Colegiado, exactamente, hermano, gracias. Son colegiados porque tienen más de 2, 3, 4 jueces. Vamos a poner la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de aquí de Estados Unidos tiene 9. Y así sucesivamente. No puede haber 4 o 8, porque si deliberan 4 y 4, entonces va a quedar. Por eso siempre hay un sonone, para que uno sea el que dé el veredicto final. Ok. Si son 9, como son los de aquí, si 5 votaron, ya pasó la ley. Y así sucesivamente. Entonces, los primeros jueces, como le dije, que el suegro de Moisés dijo, debe buscar también hombres capaces entre todo el pueblo, hombres que teman a Dios, sean dignos de confianza y aborrezcan la ganancia deshonesta. Pon a tales hombres sobre ellos como oficiales, que se sienten como jueces, para que el pueblo en todo el tiempo, que te traigan todos los casos importantes, pero que decidan ellos mismos todo caso menor. Así que Moisés cogió hombres capaces de todo Israel. Eso fue lo que hizo. Porque si él seguía como iba, no iba a durar mucho. Tanto problema que traía ese pueblo. También juzgar con justicia. Juzgar con justicia no convierte la justicia. No muestren parcialidad con el pobre ni el favoritismo con el poderoso, sino juzguen con justicia a su prójimo. Levítico 19:15. Nombrar jueces y funcionarios que juzguen al pueblo con justicia, no pervierten la justicia ni demuestran parcialidad. No acepten soborno, pues el soborno ciega los ojos de los sabios y distorsiona la palabra de los inocentes. Sigan la justicia y solo la justicia. Deuteronomio 16, 18, 20. Los impíos aceptan sobornos en secreto para pervertir el curso de la justicia, según Proverbios 17, 23. También existe el número de testigos. Un solo testigo no basta para condenar a nadie acusado de ningún delito o falta que haya cometido. Un asunto debe ser probado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Deuteronomio 19, 15. Pero si no escuchan, lleven contigo a uno de los 2 o para que todo su asunto sea aprobado por el testimonio de 2 o 3 testigos, según Mateo 18, 16. Recuerden, cuando hay una persona que allá en Santo Domingo
sucede mucho este caso, que hay muchas personas que van a sacar su acta de nacimiento y cuando van tienen problemas. Tienen problemas quizás en un apellido, tienen problemas en el nombre y así sucesivamente. ¿Qué hay que trabajar? Hay que trabajarlo, ¿verdad que sí? Entonces, muchas veces, yo recuerdo que mi papá tenía un problema en el 2010, de que lamentablemente no aparecía en el sistema, no aparecía. Y así muchos que van a sacar su acta de nacimiento no aparecen lamentablemente. Recuerdo que en el 2011, la jueza o la oficial civil que estaba en ese entonces era muy amiga mía y yo le estaba diciendo lo que estaba sucediendo y ella me dijo, bueno, ¿y su papá y su mamá están vivos? Y yo, claro, y me dijo, bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a declararlo de nuevo. Oye, ya mi papá con alrededor de 50, casi 60 años. Y no tuvimos otra opción que hacerlo de nuevo, así, declararlo. Y como al mes y pico murió mi abuelo. Pero ya, gracias a Dios, todavía ya firmado para hacer lo que era el acta de nacimiento de nuevo. Y así pasa con muchas personas que se la ponen difícil. Alguna vez conozco a un pastor que me llamó los otros días, me dijo, mira, tengo en mi apellido, en mi acta de nacimiento, me usurpó otra persona. Oye, eso existe allá, que ponen también otra persona en el acta de nacimiento. Mira, el libro, el folio, me lo cogieron todo. Lamentablemente, hay muchas dificultades. Y allá tenemos un señor de 90 años que sabe de todo eso. Yo lo llamo, le digo, don Fello, mire, está pasando esto. Y me dijo, pues mire, vamos a hacer esto, esto, esto. Y el viejito, él vive en la capital y resuelve todo. Hermana Cecilia. Right. Stay still. You're right. You're right. Just stay still. Stay still. Sí. Uh-huh. Amén. Está pasando muchas cosas ya rarísimas, sí. El abuelo de Eliana, tú lo conoces, todo el mundo lo conoce, Isaías López.
desde los años antiguos de aquel tiempo. Ahora él fue a renovar su cédula, fue a sacar el acta de nacimiento y apareció el primer apellido de él. Ahora ya no es simplemente López, Isaías López. ¿Cuál fue el otro apellido de Eliana? ¿Te recuerdas? Plasencia. Ahora apareció un Plasencia, ya te sabes. Que eso es un problema. ¿Por qué? Porque entonces si él, vamos a poner, si él tuviera riqueza o algo, entonces hay que hacer un procedimiento con todos los hijos, con todos los nietos y todos los bisnietos y todo el que exista. Sí, eso es un problema que está pasando allá y lamentablemente, como decía la hermana Cecilia, hay que saber cómo actuar, no volverse loco y así mismo a la junta donde usted fue declarado. Recuerden que antes era todo el que nacía lo ponían en un libro, papá, en ese libro ahí, si se lo comía un ratón o algo, en aquel entonces, lamentablemente había que hacerlo de nuevo, que eso sucedía mucho ya. Entonces, ahora todo es digital ya, todo es digital, todo lo suben al sistema de la Junta Central Electoral. Entonces, cuando usted vaya a sacar su cédula, cuando vaya a sacar un acta de nacimiento, trate de leerlo bien antes de salir de la Junta. Entonces, seguimos hablando de lo que es el derecho concerniente a lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Recuerden que todo lo que hoy día es secular, tribunales, todo, viene de aquí, de la Biblia. Todo viene de ahí. Porque si no existiera la justicia divina, menos la de los hombres. Entonces, ¿cómo podemos evitar demandas y falsos testimonios? No acuda precipitadamente a los tribunales. Pues, ¿qué hará al final si tu prójimo te avergüenza? Si llevas a tu prójimo a juicio, no traiciones su confianza, no sea quien lo oiga, te avergüence y la acusación en tu contra se mantenga. Como amenaza de oro en gastes de plata es el juicio justo. Como pendiente de oro, adorno de oro fino es la reprensión del juez sabio a oído atento. Como garrote, espada o flecha afilada es el que da falso testimonio contra su prójimo, según Proverbios 25, 8, 12 al 18. Como decíamos, siempre se buscan, ¿sabe qué? ¿Quiénes son los que deliberan? Son los jueces. Los jueces son los que dan el veredicto final. Cuando un tribunal es unipersonal, solamente ese juez que es el que va a dar el veredicto. Cuando es colegiado, entonces la mayoría ganan los jueces. Recuerden que nosotros tenemos un juez que es justo y verdadero, que juzga con justicia. Aleluya. ¿Cómo evitar pleitos? Si alguno de ustedes tiene una disputa con otro, ¿se atreve a llevarla ante los impíos para que la juzguen? No, ¿verdad que no? Si tenemos alguna disputa o algo, o sea que los impíos hablan demasiado y todo se va a regar como pólvora por ahí. En lugar de ante el pueblo del Señor, ¿acaso ignora que el pueblo del Señor juzgará al mundo? En cambio, un hermano lleva a otro juicio y esto ante los incrédulos. El hecho mismo de que haya pleito entre ustedes significa que han sido derrotados. ¿Por qué no ser mejor perjudicados? ¿Por qué no ser mejor engañados? En cambio, ustedes mismos engañan y hacen el mal, y esto se le hace a sus hermanos. ¿Acaso ignoran que los malhechores no heredarán el reino de Dios? Según 1 Corintios 1 al 9. Entonces, amados hermanos, recuerden que llegó un tiempo donde el pueblo de Dios era gobernado por jueces. Por jueces. ¿Qué hacían los jueces? ¿Qué son lo que vivíamos hablando? Todos los problemas del pueblo eran traídos a ellos, entonces ellos
podían deliberar de acuerdo a la acusación. Llegó un momento en el que el pueblo ya estaba, como se dice por ahí, harto. Ya el pueblo no quería jueces. Entonces le pidieron a Dios un rey. Le pidieron un Dios. Ya en ese entonces estaba como juez, que fue el último juez, Samuel. Antes de Samuel hubieron muchos jueces que juzgaron con justicia, que hicieron lo correcto delante de Dios. Y todos sabemos que después entonces que Samuel le dijo, mira, Señor, ya el pueblo no quiere jueces. Y dije, mira, no te he desechado a mí, sino, no te he desechado a ti, sino me han desechado a mí. Ellos quieren rey, vamos a darle un rey. Y ahí todo comenzó la historia y vemos que empezó entonces a reinar Saúl, el rey Saúl. Todos podemos ver cómo fue Saúl, la cosa mala que hizo delante de los ojos de Dios. Y luego entonces vemos el segundo rey, que fue el rey David. Como David también hizo cosas inadecuadas, cosas malas. Y así sucesivamente vino el rey Salomón. Entre los tres gobernaron, dice, gobernaron 120 años, es decir, 40 años cada uno de ellos. También en el Antiguo Testamento podemos ver que Dios le dijo a Moisés que iba a implementar lo que eran unas ciudades de refugio. Ciudades de refugio. Eran 6 ciudades en aquel entonces. 3 habían de un lado y 3 de otro. ¿Para qué Dios implementó estas ciudades de refugio? Para aquella persona que cometiera un delito, cometieron un delito, pero que ese delito no fuera intencional, sino que por algún motivo o por algún accidente ocurrió. Ahora, ¿qué debía de hacer la persona que cometiera un delito o algo así? Tenía que ir corriendo a esa ciudad y entrar, pero en esa ciudad no simplemente ya él estaba libre de la culpa, sino entonces ahí se juzgaba, ahí se iba a ver lo que él había cometido. Recuerda que en toda parte del mundo todas las personas tienen derecho a ser asistido. Inmediatamente comete un delito, comete cualquier infracción, tiene derecho a una llamada para obtener un abogado. Eso es en toda parte del mundo, ¿no? Usted va preso, oye, déjame llamar primeramente. Todo el mundo tenemos ese derecho. Todos tenemos ese derecho de que usted cometió una infracción, un delito y la policía. Mira, déjame llamar a fulano, déjame llamar a mi abogado primero y así sucesivamente. Vamos a hablar un poquito de lo que es la ley y los transgresores. Sabemos que la ley es buena si se usa correctamente, ¿verdad que sí? También sabemos que la ley no fue hecha para los justos. La ley fue hecha para los injustos. ¿Por qué? Porque los justos no cometen delito, no cometen nada. Pero también, como dijimos, nosotros andamos en el medio, nosotros andamos en el mundo y podemos cometer cualquier asesinato involuntario, matar a una persona, vamos a poner cuando estamos en un accidente, podemos matar a alguien, lamentablemente, que eso se ve mucho. Y depende cómo fue lo que pasó, entonces nos van a juzgar de esa manera. Dice que la ley fue hecha para los transgresores y los rebeldes, los impíos y pecadores, los profanos e irreligiosos, para los que matan a sus padres o a madres, para los asesinos, para los inmorales sexuales, para todos los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los mentirosos, los perjuros y para todos los demás que es contrario a la sana doctrina, según Timoteo 1, 8 al 10. Recuerden que los abogados, cada uno se desliga o se va para la rama que uno prefiera. Yo, lamentablemente, a mí nunca me ha gustado lo penal. Lo penal, usted ahí muchas veces hay que hablar mentira. Todo lo penal tiene que ver con
asesinato, droga, ¿cómo se llama esto? Violación, hurto, robo. Todo lo que tiene que ver va por ahí, por esa rama, por lo penal. A mí me gusta más lo que es lo civil, porque lo civil es algo fácil, lo civil es algo que usted puede resolverlo ahí mismo en el tribunal, rápido, y dentro de lo civil podemos encontrar toda esta cosa de que usted puede trabajar en el área de bienes y raíces, tener su oficina preparada para vender casa, vender apartamentos, terreno. Eso es lo que a mí me ha llamado más a la atención todo el tiempo. También cualquier error, como decíamos ahorita, que usted pueda tener en su nacimiento, o cualquier error que pueda haber con su papá, o una heredad que usted va a adquirir y no está fundamentado su legalidad en el nacimiento con la legalidad de su padre o de su madre. Pasa muchas veces que la gente murió el papá, murió la mamá, lo que hace es que inmediatamente, mira, tenemos un terrenito, vamos repartiéndolo, reparten. Pero ¿qué pasa? Esas personas no hacen lo que es una determinación de heredero, que es lo primero que debe de hacerse. Donde yo vivo, bueno, donde no vivo ahí, sino donde está la casa allá en Santo Domingo, me recuerdo que la bisabuela de las hijas mías, ella no firmó porque ella tomó esa parte ahí. Le compramos un terreno, pero ¿qué pasa? Que ese terreno yo no sabía que era de un hermano de ella, que ella había heredado. Hoy día nosotros no podemos todavía adquirir los títulos. ¿Por qué? Porque ellos tomaron esa herencia sin hacer ninguna determinación de heredero. ¿Qué es una determinación de heredero? La determinación de heredero es que mi padre y mi madre dejaron una herencia y eso nos toca a mis hermanos. ¿Qué nosotros debemos ir ante los tribunales? Decir, mira, nosotros somos la persona que heredamos a nuestro padre. Entonces, ellos lo que hacen es que si ese título estaba a nombre de su padre, entonces esa tierra pasa a heredarla los hijos. Entonces, a cada uno se le va a dar un título. Si era un solo título y nosotros somos 7, entonces esos 7 hay que buscar a un agrimensor para dividir el terreno y así hacer un delinde. Ahora, otra cosa, si usted no tiene título, allá en Santo Domingo va a poner, usted no tiene un título, no tenemos un título definitivo, solamente tenemos un acto de venta. Y se investiga de que en ese terreno no existen títulos, no hay título. Entonces, hay otro procedimiento que se hace que nosotros le llamamos, más así, ayúdame ahí. Si no hay título, lo que sea. Oh, ya. Ok, ya tengo la palabra. Lo que se hace es un saneamiento. Un saneamiento. A usted no tener un título, esa propiedad, mira, esa propiedad no está registrada. En registro de título que no está registrada. No está registrada. Entonces lo que se hace un acto, se buscan testigos y entonces de ahí uno vuelve, busca el agrimensor, se hace la medición, entonces de ahí eso se lleva a Santiago o a la capital y de ahí entonces ellos lo acepten, entonces ya eso va para los tribunales. El tribunal lo que hace es que lo asienta y le da un número de título y ahí ya usted tiene su título original. Así que si usted tiene algún terreno, en alguna parte no está declarado y no sabe si tiene título, investigue bien primero, a ver si tiene título o no tiene título, y así puede poner su terrenito o su casa en orden. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Ya estamos terminando, amados hermanos. También la profesión de abogado puede relacionarse con la Biblia de varias perspectivas. Como dijimos al principio, la justicia, la verdad, la defensa del prójimo y la reconciliación. Todo eso lo podemos enfocar y relacionar
con la Biblia. La justicia, la verdad, la defensa del prójimo y la reconciliación. Muchas veces, porque aquí en Tortería, los mismos hermanos que tienen una heredad, hay mucho conflicto y no se ponen de acuerdo. Entonces, siempre uno llega a tratar con ellos para ver si uno puede reconciliar, decir, vamos a llegar a un acuerdo y así sucesivamente. También me recuerdo que cuando yo administraba el negocio allá de familia, a mí me llevaron a los tribunales, algunos jóvenes que trabajaban conmigo, porque debía de pagarle su dinero, de su liquidación. Ellos abandonaron y se fueron corriendo de una vez. Por eso es que es bueno que todo negocio que usted tenga o esté registrado, es bueno que todo vaya de acuerdo a la ley y pagarle su dinero, su incentivo, tener su seguro médico, que muchas veces la compañía ya, o cualquier compañía que usted pueda tener, simplemente no quiere dar un seguro a un trabajador. Lamentablemente, todo el que trabaja necesita seguro. Y en ese entonces, el jefe mío, quien era el dueño, él no se preocupaba por eso y me llevaron a tribunales. Pero sí lo que hicimos fue que conciliamos, llegamos a un acuerdo, yo te voy a dar tanto, tú me firmas y ya. Y así, pero es bueno tener todo en orden, como dije al principio. Es bueno que si usted va a hacer una compañía, tenga una compañía, que todo vaya de acuerdo a las reglas. El abogado como defensor de la justicia. La Biblia presenta la justicia como un valor central. Él te ha declarado lo que es bueno, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. La importancia de la verdad. El abogado debe buscar la verdad y actuar con integridad. Eso siempre debe de existir. Pero vivimos en un mundo, como decíamos al principio, un mundo desordenado donde el abogado busca toda la forma, porque siempre, recuerde, va a haber uno que va a defender y otro que va a estar en contra. ¿Verdad que sí? Entonces, el que está en contra siempre, o el que quiere ganar dinero, va a hacer lo posible para que las cosas no sucedan de acuerdo a lo formado. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que actúan con verdad son su deleite, dice la Biblia en Proverbios 12:22. Defender a quienes no tienen voz. Muchas veces estamos llamados, los abogados, a defender a quienes no tienen voz, a quienes no tienen nada. Como decíamos al principio, una persona por una pierna de salami tiene 30 años, porque se robó una gallina, 30 años, pero aquel que desfalcó el seguro de salud está en su casa, Senasa, sí, está en su casa echándose fresco con aire acondicionado y de todo. Es lamentable. El que tiene dinero hace lo que quiera, pero existe un juez que es parcial, que es justo, aleluya, que ve lo bueno y ve lo malo. Entonces, nosotros que estamos en este camino del Señor, nosotros, uno como profesional del derecho, yo siempre decía que no me gustaba nada involucrarme con lo que tiene que ver con lo penal. Lamentablemente, si hay que defender, a alguien se defiende, pero a mí, en lo personal, nunca me ha llamado la atención, pero sí de resolver cualquier problema, cualquier inconveniente que pueda uno resolverlo fácil y así conciliación. A mí me gusta todo eso. También el derecho, dentro del derecho existen bastantes ramas, no son simplemente usted se puede ir también por lo laboral, usted se puede irse, como decía, por bienes raíces, y así sucesivamente usted va a encontrar un sinnúmero de ramas en el derecho. Como defender a los que no tienen voz, la Biblia anima a proteger a los más vulnerables. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos, según Proverbios 31:8-9. Dios como juez justo. Recuerden esa señora que siempre iba donde el juez. Hame justicia a mis adversarios, le decía. Hame justicia a mis adversarios. Y el juez no le hacía caso y nada. Y volvía la señora y le decía, mira,
quiero que me haga justicia a mis adversarios, quiero que me haga justicia. Dice la Biblia que le dijo tanto que lo cansó y dijo, mira, le voy a hacer justicia a esa señora, porque no sea que se me agote la paciencia. Entonces, nosotros tenemos un juez que es justo y verdadero, aleluya, que juzga con justicia. Y nosotros, los que estamos en este camino del Señor, sabemos cómo debemos de andar, ¿verdad que sí? Ya no somos lo que éramos antes en el mundo. Nuestro hermano pastor, diga. Regulación para eso, de precio. Ok, cuando hablamos de regulación de precio es cuando mi hermana tiene un problema y va donde un abogado y le dice, mire, yo le voy a cobrar tanto para eso, ¿verdad que sí? Debiera de existir, pero no existe lamentablemente, porque vamos a poner un abogado penal que tiene quizá mucho conocimiento que otro, y usted lo ve que está cada rato en el juzgado, usted lo ve cada rato que sube a estrado y gana caso, todo el mundo va para allá. Entonces, ¿qué va a hacer este abogado? Por su popularidad va a cobrar más, Entonces, yo conozco un abogado muy bueno de La Vega, él se llama Amado, y para los casos penales, todo el mundo busca a esa persona. Yo he visto personas que han matado a otros y lo he visto que él lo saca. Pero él busca la probabilidad, él busca todos los que tienen concerniente al caso y así sucesivamente. Yo conozco una persona que era muy amigo mío, que él le dio 7 balazos al marido de su hija. Pero él duró alrededor de 1 año preso solamente. ¿Qué buscaron? Se buscaron toda la evidencia, se buscaron los videos, los maltratos que ese señor le hacía a su hija, y así sucesivamente él pudo lograr y sacar a esa persona de la cárcel, porque ya el papá estaba cansado de los maltratos. No fue la mejor manera de que hizo para desvivir a este joven, pero lamentablemente, como decíamos, la justicia actúa a su manera en este mundo secular en el cual vivimos. Así que nosotros tenemos un juez que verdaderamente va a juzgar a cada uno de nosotros según cómo nosotros caminemos. Dios, como juez justo, la función judicial tiene un paralelo a la imagen de Dios como un juez imparcial. Dios no tiene parcialidad. Nuestro abogado ante Dios. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que, amados hermanos, nosotros no somos hechos
como un robot que Dios al principio podía hacer de esa manera. Podía hacer un robot y él controlarlo. Y así, mira, ve allí, a esto, y uno hacía. Pero Dios nos dio acceso a que nosotros hiciéramos lo correcto o hacer lo malo ante Él. Nos dio un libre albedrío para nosotros vivir en este mundo. Ahora, depende de ti, depende de mí, que las cosas no se hagan correctas. Pero cuando Dios lo creó, quiso que todo fuera perfecto. Lamentablemente, el hombre comenzó a hacer sus cosas que no eran bien delante de los ojos de Dios y la humanidad comenzó a corrompirse por toda parte. Hasta el día de hoy, mientras más grande es la humanidad, más corrupción y más cosas malas van a haber. Bueno, ya para terminar, ser abogado desde una perspectiva bíblica no consiste únicamente en conocer las leyes, sino en ejercer la profesión con honestidad, imparcialidad, compasión y compromiso con la justicia. El abogado puede ser un instrumento para defender los derechos de la persona, promover la paz y actuar conforme a principios éticos que reflejan valores bíblicos. Una frase que resume esta relación podría ser: la vocación del abogado encuentra su mayor sentido cuando la búsqueda de la justicia humana se inspira en los principios de verdad, misericordia e integridad que enseña la palabra de Dios. En la Biblia el concepto de derecho está estrechamente relacionado con la justicia, la obediencia a Dios y la protección de la dignidad humana. El derecho bíblico no solo consiste en normas o leyes, sino que busca establecer una convivencia basada en la justicia, la misericordia y el amor al prójimo. Entonces, la Biblia representa a Dios como la fuente de toda ley y justicia. Así que, amados hermanos, en este día, si alguno tiene alguna pregunta, hermana. Dominicana con ese apellido. ¿Qué pasa? Hubo un tiempo que declararon como eso, ustedes saben que encontraban esos fallos. Y a él le quitaron el apellido del papá dominicano que supuestamente tenía. ¿Qué pasó ahí?